Primero, algunas consideraciones para entender un poco lo que es el ciclo cardíaco, y basado en que en el libro hay múltiples definiciones y de alguna manera todas quieren decir lo mismo, pero escrito de otra manera. Es un ciclo, así que es algo que ocurre cíclicamente a través del tiempo, y uno tiene que definir en qué tiempo va ocurriendo, con lo cual sabe que el tiempo, en el caso de minutos, y tiene que entender que son cuántas veces algo entra en un minuto para definir la frecuencia cardíaca, y una de las variables es el ciclo cardíaco. Y el ciclo es nada más que eventos eléctricos, mecánicos, electrocardiográficos, fonocardiográficos, de cambio de volumen, de cambio de presión, y la mayoría de los libros lo describen desde el inicio de un latido al inicio del latido siguiente. Acá no encontramos un problema de definir que es un latido. Bueno, propongamos algo más simple, desde uno de los eventos cualquiera, por ejemplo, del inicio de una diástole al inicio de la diástole siguiente, del inicio de una sístole al inicio de la sístole siguiente, porque con el latido, si bien lo pueden definir, se presta confusión de saber qué es un latido. Si el corazón, cuando late, normalmente tiene dos ruidos cardíacos, ¿y qué significa un latido cada ruido o un latido sobre los dos ruidos? Para la definición de ciclo cardíaco, un latido son los dos ruidos, y el tiempo que transcurre desde que se inicia un latido, el loop, hasta que se inicia el loop siguiente, independientemente que en el camino entre ese latido y el otro haya otros ruidos cardíacos. Esto para definir, como para cuando tengan el examen, que dé una definición correcta. Acá son los eventos mecánicos, eléctricos, fonocardiográficos, electrocardiográficos, de cambios de presión, cambios de volumen, durante un ciclo que está definido por el inicio de un latido hasta el inicio del latido siguiente, o por cualquier evento que ustedes puedan proponer, del inicio de una diástole al diástole siguiente, el inicio de una sístole al sístole siguiente. Parece que es una definición que les permite a ustedes hablar de ciclo cardíaco. No está de más decir que cuando habla de latido uno habla de los ruidos cardíacos, y los ruidos cardíacos son más de dos, pueden ser 4, y entonces por ahí se puede prestar a confusión la definición. Vamos a ver unos conceptos previos para poder analizar el ciclo sobre algunos temas físicos que tienen que ver con el movimiento de la sangre. Fíjense ustedes acá cómo el diámetro interno de los distintos vasos del torrente circulatorio, comenzando con la aorta, tiene un diámetro muy pequeño, a pesar de que uno dice que es el vaso más grande. Ustedes ven, la aorta tiene 25 milímetros de diámetro, y uno diría, sí, un capilar tiene nada más que 8 micrómetros, muchísimo menos. Y vuelve, cuando regresa al corazón a la sangre, con 30 milímetros de diámetro. Sí, pareciera como que los vasos de gran tamaño, obviamente tienen más diámetro en forma individual, pero en forma colectiva, la sección del vaso es mucho mayor a nivel capilar, el lecho de sección, que a nivel de la aorta. Entonces, fíjense ahora, si bien el diámetro particular de los capilares es muy bajo, dada la gran cantidad de capilares, nos produce una superficie de sección de casi 5.000 centímetros cuadrados contra una superficie de sección de 5 centímetros cuadrados, que es la de la aorta. Entonces el lecho vascular cambia mucho, y a pesar del diámetro aórtico hay mucho mayor superficie para que la sangre transcurra a nivel de los capilares. Esto nos lleva a pensar que facilita la situación. En cualquier sitio del árbol, el caudal, o sea, los mililitros por minuto de sangre que transcurren, es el mismo, porque es un circuito cerrado. No hay posibilidad de que en un sector transcurra a 7 litros por minuto y el otro a 4 litros por minuto. En todo lado va a transcurrir a la misma velocidad, o sea, el caudal va a ser siempre el mismo.
Y entonces, si nosotros logramos decir que la velocidad es igual al caudal sobre la superficie de sección, nos vamos a encontrar que despejando caudal, el caudal es igual a la velocidad por la superficie de sección. Lo que varía son superficie de sección y velocidad, pero no el caudal. Esto nos lleva a un gran beneficio. Cuanto mayor superficie de sección hay, menor es la velocidad. ¿Y dónde hay mayor superficie de sección? En los capilares. Y al ser menor la velocidad, permite el intercambio con mucha más facilidad que si la superficie de sección fuese pequeña. Por un ejemplo, vemos que la aorta tiene un caudal de 6.000 litros por minuto. Uno podría pensar, si puse 6.000 para poder hacer redondear, en la mayoría de los libros van a encontrar que el caudal es 5.000 mililitros por minuto, o sea, el volumen minuto cardíaco. Lo dividí por los 60 segundos que componen un minuto y me dio que el caudal por segundo es 100 mililitros por segundo. La superficie de sección de la aorta dijimos que era 5 centímetros cuadrados. Entonces, medimos la velocidad y vemos que la velocidad dividiendo el caudal sobre la superficie de sección, me da que la velocidad por la que transcurre la sangre es 20 centímetros por segundo. Pensando que el caudal es mismo y la superficie de sección es 1000 veces mayor a los capilares, la velocidad entonces es muchísimo menor y eso asegura el intercambio entre los capilares y los tejidos periféricos. Acá nuevamente lo ven en un gráfico. El gráfico les permite ver que cuando la velocidad baja, cuando el área va subiendo, la velocidad baja y llega a un punto a nivel arteriolar en donde el área sube considerablemente y la velocidad baja muchísimo. Fíjense que esta es la velocidad a nivel de salida de la aorta, esta es la velocidad a nivel capilar y esta es la velocidad de llegada al corazón a la aurícula derecha. Bueno, ahora vamos a trabajar lo mismo, pero con presión. Fíjense que la presión del árbol circulatorio arranca en 100-120 mililitros a nivel de aorta, desciende por estos fenómenos que tienen los capilares de descender la presión a nivel anterior a 20-30 mililitros de mercurio y de así sigue el descenso hasta llegar a la aurícula derecha con escasos milímetros de mercurio. El mayor descenso de presión que ocurre en el árbol vascular ocurre a nivel de las arteriolas, o sea, la regulación de la presión en cuanto a descenso ocurre a nivel anterior. Aquí en la curva, cómo va descendiendo la presión en los distintos lechos vasculares. A nivel de la aorta prácticamente no cambia en todo el trayecto, va teniendo valores sistólicos y diastólicos, tampoco lo hacen los grandes vasos, ya los pequeños vasos comienzan a tener un descenso y el gran descenso de presión ocurre a nivel de las arteriolas. Fíjense cómo baja de un valor que está prácticamente 80-90 mililitros de mercurio a un valor de 20-30 mililitros de mercurio. Sigue descendiendo los capilares, alcanza un valor muy bajo a nivel de las venas y cuando ingresa al corazón del lado derecho el valor es muy bajo y vuelve a tomar un valor de presión durante los periodos sistólico y diastólico a nivel de la arteria pulmonar mucho menor, prácticamente la sexta parte, la quinta parte de la presión que había en la aorta a nivel pulmonar y nuevamente vuelve por las venas pulmonares con un valor de presión muy bajo. Lo que pasa es que hay libros que te dicen 0 y otros te dicen 5 metros por bajo, puede llegar prácticamente a 0. Bien. Acá hay una definición de ciclo cardíaco, como la que dije al principio, en donde en realidad son varias, fíjense, distintas formas de medirlo y estas fueron extractadas de los distintos libros. Proceso de despolarización y repolarización ordenada del miocardio que produce una respuesta mecánica de contracción y relajación.
Esto tiene en cuenta el evento eléctrico, porque habla de polarización y de repolarización. Y tiene en cuenta el evento mecánico, pero no habla de los cambios de volumen, no habla de los cambios de presión, no habla del fonocardiograma, no habla del electrograma. Y de alguna manera los libros, cuando describen el ciclo cardíaco, describen todo el evento y la correlatividad cronológica de los eventos. Si no quieren sacar el fotos, yo no hay problema que después copien el PowerPoint. No, pero no copian ahora. Bueno, la segunda dice, secuencia de eventos mecánicos, eléctricos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. Fíjense que la mayoría de los libros hablan de desde el inicio de un latido al inicio del siguiente, y acá habla desde un latido completo, como que el latido fuese todo el ciclo. Y habla ya de eventos mecánicos, eléctricos y sonoros. Otra definición dice, periodo que va desde el final de una contracción cardíaca hasta el final de la contracción siguiente. Le habla de un periodo, no describe qué ocurre, solamente habla del periodo. Que es lo que decía, puede ser desde el inicio de una sístole, el inicio de la sístole siguiente, el inicio de la diástole, el inicio de la diástole siguiente, del fin de una sístole, del fin de la sístole siguiente, donde ustedes lo quieran. El siguiente dice secuencia temporal repetitiva de 3 sucesos básicos: contracción, relajación y llenado ventricular. Y este confunde más todavía porque el llenado ventricular es parte de la relajación. Ahora después de adelante, uno podría decir que no puede separar a la relajación del llenado, porque son eventos que ocurren en determinado momento ocurren juntos. Bien, los libros traen distintas formas de clasificar el ciclo cardíaco. Vamos a usar una que sea práctica y que no nos confunda, y podemos dividir el ciclo cardíaco en 2 fases. Una fase que es la sístole, que nos está hablando de la fase en donde el corazón está en el periodo de contracción, y una fase de diástole en donde nos habla que el periodo está en relajación. Durante la sístole uno puede dividir también a esta en 2 fases, dependiendo de cómo se encuentren las válvulas. Si las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas están cerradas, es una cámara totalmente cerrada, estamos en lo que se llama fase de contracción isovolumétrica sistólica. ¿Qué detalles tiene esta fase? Las válvulas cerradas, por lo tanto, como no hay posibilidad de entrada de sangre por las válvulas AB cerradas, ni salida de sangre por las sigmoideas cerradas, no hay modificación de volumen, entonces es una fase isovolumétrica. Y es de contracción porque ocurre durante el periodo sistólico. Es una fase de corta duración, 50, 70, cuanto mucho 100 milisegundos. Después de esta fase viene una fase de sección expulsiva que ocurre cuando solamente se abren las válvulas sigmoideas y quedan cerradas las válvulas AB. En esta fase sí hay cambio de volumen, porque de alguna manera la contracción produce la erección de la sangre y el volumen disminuye. Esta fase de expulsión es de mucha mayor duración, es el doble, casi el triple, que la fase de contracción isovolumétrica. Después cuando veamos el gráfico vamos a ver que la fase de contracción isovolumétrica temporalmente dura muy poco y la fase de erección dura mucho más. Después tenemos la diástole, que también tiene 2 fases, que una es la fase de relajación isovolumétrica, en donde, al igual que en la de contracción, ambas válvulas se encuentran cerradas, tanto las auriculoventriculares como las sigmoideas. Es también de corta duración, dura apenas más que la de contracción isovolumétrica, y como las válvulas están cerradas, no puede haber modificación de volumen, por eso se la llama fase de relajación isovolumétrica, y es de relajación porque en este caso está en el periodo diastólico donde no hay contracción muscular. A continuación tenemos otra fase, que es la fase de llenado ventricular, y aquí, en vez de abrirse como antes las válvulas sigmoideas, lo que se abren son las válvulas AB, y hay un llenado ventricular desde la aurícula al ventrículo. Y en esta fase, como hay llenado, hay masaje de sangre, sí ocurre una modificación del volumen. Fíjense que acá la fase diastólica dura levemente más la de relajación isovolumétrica que la de contracción isovolumétrica, y la fase de llenado, por su subfase, que está ahora, dura bastante más que la fase de erección. En resumen, una diástole dura de
de un ciclo cardíaco posiblemente las 2/3 partes, y la sístole dura aproximadamente la 1/3 parte. Ya en el contexto de condiciones de reposo, el periodo diastólico es de mayor duración que el periodo sistólico. Después va a ver si esto puede ser modificado en determinadas condiciones fisiológicas. Vamos a empezar ahora a analizar cada una de las fases. Podríamos empezar por cualquiera, pero generalmente la mayoría de los libros lo hace por llenar el ventrículo y después vaciarlo. Por eso lo primero que ponemos es la fase de llenado ventricular. Recordemos que esta es una fase de larga duración dentro del periodo diastólico, o sea, de relajación, y obviamente si están en el llenado ventricular, las válvulas sigmoides, que son las válvulas que permiten el vaciado del ventrículo, están cerradas. Se inicia esta fase con la apertura de la válvula por descenso de la presión, o sea, en realidad lo que ocurre es un descenso de la presión intraventricular, debido a que previamente esta fase hubo una relajación de la pared muscular, y ese descenso de presión ventricular e intraventricular logra un gradiente de presión entre aurícula y ventrículo tal que las válvulas tricúspicas limitadas pueden abrirse. Bien, esta fase no tiene la misma velocidad de pasaje de sangre durante todo su trayecto, y a medida que va transcurriendo, el ventrículo se va distendiendo por la entrada de sangre y se va haciendo menos distensible al estar ya con mucho volumen de sangre, y entonces la velocidad de pasaje de la sangre cae, comienza siendo rápido al principio, y por lo tanto tenemos la fase de llenado rápido, y luego empieza a caer hasta un momento donde prácticamente la presión intraauricular e intraventricular son iguales, y pareciera como que las válvulas a veces se cierran, pero en ese instante comienza un fenómeno contráctil de las aurículas que logra impulsar un adicional de sangre de aproximadamente el 20% del total de sangre que pasa de aurícula a ventrículo. En condiciones normales de reposo pasan aproximadamente 70 mililitros de sangre, de los cuales 55 mililitros lo hacen por el llenado rápido ventricular, y alrededor de 15 mililitros lo hacen por la contracción de la aurícula durante el periodo de sístole auricular. Estoy hablando de valores en condiciones de reposo, siempre todos estos valores cambian en condiciones fisiológicas como la actividad física, por ejemplo. Bien, un individuo normal y sano podría no tener sístole auricular y estar haciendo su actividad de caminar, de comer, de leer, sin ningún inconveniente. Si realiza una actividad física, va a necesitar esa adicional de sangre que le envía la sístole auricular, o en los ancianos también, por ahí se convierte en un evento importante que le llegue esa sangre adicional. Bien, la contracción del músculo auricular que rodea el orificio de las venas pulmonares y cava superior y inferior estrecha dicho orificio, y la inercia de la sangre se mueve hacia el corazón, impide el reflujo. Estos dos eventos nos dicen que durante la sístole auricular uno podría pensar que si uno tiene una esponja y la contrae, la sangre saldría para todos lados. Bueno, eso no ocurre en la auricular. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una inercia de movimiento de sangre en la aurícula izquierda, de las venas pulmonares hacia la aurícula y de la aurícula hacia el ventrículo, o en la derecha desde la cava hacia la aurícula y de la aurícula al ventrículo. Y además, la contracción de la parauricular forma una especie de anillo que cierra las venas pulmonares y que cierra las venas cavas para que no haya reflujo de sangre. Algún libro describe un pequeño reflujo y otros libros dicen directamente que este fenómeno de contracción cierra los orificios venosos y no permite el flujo de sangre en forma retrógrada, y que toda la sangre pasa permanentemente durante la fase diastólica hacia los ventrículos. Bien, el volumen de sangre al iniciar en esta fase se refiere al volumen ventricular de sangre, de aproximadamente 50 mililitros. A ese volumen se le llama volumen de fin de sístole, o sea, la sangre que queda en el ventrículo cuando termina la contracción. A partir de ese volumen se abren las válvulas auriculoventriculares y atraviesan aproximadamente 70 mililitros de sangre por cada ventrículo, logrando generar, al finalizar el llenado, o sea, lo que se llama volumen de fin de lleno diastólico, un volumen de aproximadamente
120 mililitros de sangre. En realidad, se fijan que el ventrículo, lo vamos a ver en una gráfica posterior, es muy distensible, entonces por más que cambie su volumen a más del doble, prácticamente no hay cambios de presión intraventricular, porque lo que ocasiona el gran incremento de presión intraventricular para que luego se abran las válvulas del tracto de salida no es el llenado, sino tiene que ver con la contracción. O sea, que el ventrículo cambie de 50 mililitros a 120 mililitros no cambia prácticamente nada de la presión, solamente unos milímetros de mercurio. Entonces, les queda claro que el cambio de presión intraventricular no ocurre por la llegada de sangre presión. Bien, ahora vamos a otra fase, que es la fase de contracción isovolumétrica. Esta fase es de corta duración y tiene una gran modificación de la presión. Y aquí sí, durante esta fase es donde ocurre el gran cambio de presión intraventricular. Las válvulas AB se cierran. ¿Por qué se cierran? Porque durante el llenado ventricular comienza a subir algo la presión y cuando se inicia la sístole se produce la contracción de la musculatura ventricular, lo que sube la presión intraventricular y eso ocasiona que las válvulas AB se cierren. En este cierre de válvulas AB ocurre el primer ruido cardíaco. Bien, este fase de contracción isovolumétrica es una fase en donde no hay cambio de volumen porque están cerradas las válvulas sigmoides y la válvula B. Hay un cambio de forma del ventrículo y acá los libros tienen grandes discusiones. Están los que dicen que en la contracción pasa de elongada a esférica y están los que dicen que en la contracción pasa de esférica a elongada. Lo cierto que por esto lo hice hace varios años y es más lógico pensar que durante la contracción el ventrículo tiene un diámetro longitudinal y uno transversal y prácticamente durante la contracción el diámetro longitudinal no se modifica y el transversal sí, y entonces probablemente sea el inverso de lo que es ahí y durante la contracción sea más elongado y durante la contracción menos elongado. Sin embargo, varios libros describen de elongadores. Ascenso de presión intraventricular izquierda a 80 metros de mercurio. Esto es importante, ya que el gran cambio de presión por la apertura de la válvula sigmoide ocurre no por el llenado de sangre, sino por el fenómeno contráctil del ventrículo izquierdo durante la fase de contracción isovolumétrica. Este ascenso lo hace en menos de una décima de segundo, o sea, es muy rápido, esta fase es muy corta. Y la aurícula derecha tiene un aumento, nada más que en vez de subir a 80 metros de mercurio, lo hace a 10 milímetros de mercurio. O sea, trabaja con valores de presión mucho más bajos. La velocidad promedio del cambio de presión en el ventrículo es 700 milímetros de mercurio por segundo, pero no es igual esa velocidad durante toda la fase de contracción, sino que al inicio, por estar distendido el ventrículo, el paso del volumen de sangre le produce poco cambio de presión. Cuando se cierra la válvula, el ventrículo todavía es contraciente y tiene bajo cambio de presión por segundo, y hacia el final de la fase de contracción isovolumétrica ocurre un alto cambio de presión, llegando inclusive a 2000 mililitros de mercurio por segundo. Bien, cuando ocurre esta fase, las válvulas B están cerradas, pero de alguna manera el cambio de presión intraventricular hace que protruyan hacia la aurícula. Esta protrusión de las válvulas B hacia la aurícula, estando cerradas, nos produce una onda de presión auricular. Porque van hacia la aurícula y generan una cavidad pequeña para el volumen de sangre que sigue. Vamos a otra fase, que es la fase de eyección o expulsiva. Ahora las que están cerradas son las válvulas que nos permiten el llenado ventricular. Y las que se abren son las válvulas sigmoides que nos permiten la expulsión de la sangre. Esta válvula se abre por una diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta. Durante la fase anterior, la presión intraventricular comenzó a subir hasta llegar a 80 mililitros de mercurio y eso generó que supere a la presión aórtica diastólica
que las válvulas sigmoides se abran y nos encontremos con un pasaje de sangre desde la aurícula, perdón, desde el ventrículo hacia la aorta. Este pasaje de sangre tiene una baja velocidad, un bajo volumen al principio y alcanza un gran valor en el punto medio hasta llegar a cero cuando se cierran las válvulas sigmoides. A pesar de ser un circuito de baja presión, la expulsión de la sangre dura más tiempo en el ventrículo derecho. ¿Qué nos lleva a esto a pensar? Que las válvulas auriculoventriculares derechas se abren antes que las izquierdas y que las válvulas sigmoides derechas se cierran después que las izquierdas. O sea, los fenómenos derechos, si bien son de baja presión, duran más tiempo del lado derecho que del lado izquierdo. La expulsión de sangre es aproximadamente 70 a 80 mililitros en condiciones de reposo y nos queda un volumen residual que es aproximadamente de 50 mililitros. Es que en realidad la diferencia de tiempo es tan pequeña que escuchas uno. Ahora, salvo que hagas determinadas maniobras respiratorias donde vos vas a desdoblar el componente pulmonar y vas a escuchar los ruidos. En determinados individuos y en determinadas condiciones fisiológicas respiratorias podés escuchar en vez del dup-dup, el dup lo escuchamos dup-dup. Y escuchamos un segundo ruido de doble. Es cierto, eso, al cerrarse en distinto tiempo, normalmente escuchamos uno solo porque la separación de tiempo es una fracción de prácticamente una centésima de segundo, pero podés doblar y escuchar doble ruido. Y es un deterioramiento fisiológico. Durante la inspiración hay un deterioramiento que uno podría buscar en tener condiciones de un individuo facultando escucharlo separado. Vamos a la fase, eso quiere decir esto, que en realidad este cierre de la válvula sigmoide es el que ocasiona el segundo ruido. Ruido que de alguna manera tiene mayor intensidad y menor duración que el primero de menor intensidad y de mayor duración. Las duraciones son escasas, no hay gran diferencia, pero son así. Bien, vamos a la cuarta fase, que es la fase de relajación isogrumétrica. En esta fase nuevamente se cierran todas las válvulas. Las AB estaban cerradas y las sigmoides se cierran ahora. Entonces, ¿por qué se cierran las sigmoides? Porque la presión que hay en la aorta o la pulmonar iguala y supera a la que estaba en el ventrículo que permitía la eyección. Cuando ocurre este cierre, en donde la presión intraaórtica supera a la presión intraventricular, las válvulas sigmoides se cierran. En este cerrar, inclusive, no es que la presión intraaórtica superó a la intraventricular al final de la sístole. Ya la había superado antes, pero hay un fenómeno inercial que permite que siga fluyendo sangre del ventrículo hacia la aorta. En un momento determinado, ese fenómeno inercial termina y comienza a fluir sangre por la aorta, cerrándose las válvulas, y en este cierre valvular, cuando ocurre, que por esta presión intraaórtica que aumentó, hay un pequeño reflujo desde aorta hacia ventrículo que ayuda al cierre valvular y también ayuda a que, como detrás de las válvulas se encuentran los senos coronarios, durante el periodo diastólico este pequeño reflujo contribuye a mejorar la irrigación coronaria. Bien, no hay cambio de volumen, el cambio de forma depende del ciclo que vean. Y si hay cambio de velocidad, siendo la velocidad promedio el cambio de presión de 850 millones de mercurio, cambiando rápidamente al inicio y despacio al finalizar esta fase, la caída de la presión. Ahora vamos a describir lo que ocurre durante el ciclo, pero en curvas separadas, y después vamos a juntarlas todas en el famoso diagrama de ciclo perfecto. Esta curva, en la abscisa tiene tiempo y en la retardada tiene presión intraventricular izquierda. Nos vamos a referir a ventrículo izquierdo. Comienza con un valor muy bajo,
en un momento determinado ocurre que están cerradas tanto las válvulas auriculoventriculares como sigmoides, y hay un rápido crecimiento de la presión intraventricular izquierda. Cuando llega aproximadamente a 80 metros de mercurio, se produce la apertura de las válvulas sigmoides, y a pesar de la apertura, como sigue sintiendo contracción ventricular, como si llega parte de esta con válvula cerrada, esa contracción ventricular nos sigue generando mayor presión intraventricular, hasta lograr un punto aproximadamente de 120 milímetros de mercurio. Ahí comienza a disminuir la contracción ventricular, sigue fluyendo sangre hacia la aorta y comienza a caer la presión intraventricular izquierda, hasta llegar a valores similares a cuando se abrió la válvula sigmoidea, y a partir de ahí se cierran las válvulas y comienza el periodo de relajación isovolumétrica con una gran caída de presión. Ahora vamos a ver vamos a separar y vamos a ver cómo coinciden las presiones del cierre. Acá tienen lo que ocurre con la curva de presión aórtica. Esta curva la vamos juntando. La presión aórtica viene descendiendo hasta un valor de aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, y ahí en ese valor se produce la apertura de la válvula sigmoidea, pasaje de sangre desde el ventrículo hacia la aorta, con un crecimiento de la presión intraaórtica desde un valor diastólico de 80 milímetros de mercurio a un valor sistólico de aproximadamente 120 milímetros de mercurio. Este incremento de presión aórtica acompaña al incremento de presión intraventricular que vimos antes, y en general cuando llega a este pico 120 se siguen acompañando, pero en la primera parte la presión intraventricular era levemente superior a la presión intraaórtica, y en esta porción ya la presión intraaórtica es levemente superior a la intraventricular, y sigue pasando sangre por cuestiones inerciales. Ahí lo tienen las dos curvas que están superpuestas. Fíjense que en realidad no se alcanza a ver, pero acá la presión intraventricular tendría que ser levemente superior a la intraaórtica, acá la intraaórtica levemente superior a la intraventricular. Esta es una curva de flujo aórtico, se nos mide en el tiempo la velocidad con que la sangre fluye, alcanzando un valor pico de 5 litros por minuto y volviendo a cero. Esto es durante la sístole ventricular con válvulas sigmoides abiertas, y después vuelve a cero cuando se cierra la válvula sigmoide. ¿Qué pasa con el volumen ventricular? El volumen ventricular durante la fase de contracción isovolumétrica permanece constante. Cuando se abre la válvula sigmoidea hay una gran caída de volumen ventricular, salen 70 mililitros de sangre y baja de 120 aproximadamente a 50 mililitros, que es el volumen residual de sangre que queda en el ventrículo al finalizar la sístole. Luego, durante el periodo de relajación, no hay cambio de volumen porque están cerradas, en la relajación isovolumétrica están cerradas las válvulas AB y sigmoidea, y luego durante el periodo de llenado vuelve a subir de 50 mililitros de mercurio a 120 mililitros, ¿no? De 50 a 120. Son los cambios de volumen ventricular que hay que conocer más que en el tiempo. Fíjense, no hay cambio de volumen, desciende, no hay cambio de volumen, asciende, no hay cambio de volumen, desciende, no hay cambio de volumen, asciende. Eso es lo que va haciendo el ventrículo de 50 a 120, de 120 a 50, permanente. Y ahora pasamos a unir las curvas y nos encontramos con el llegado al ciclo cardíaco, que es lo que generalmente en el final del espíritu usted interprete en conjunto. Bien, en rojo, en la porción superior, tenemos la curva que es la curva de presión intraventricular izquierda. Fíjense que ahora van a ver cómo la curva
sube la presión en forma importante durante la fase de contracción volumétrica, igual a la presión intraórtica, ahí se abre la válvula sigmoide aórtica y fíjense cómo la presión del ventrículo es levemente superior a la presión intraórtica, hasta algo más de la mitad del ciclo, de esta fase del ciclo, en donde la presión intraórtica comienza a superar a la presión intraventricular. Y acá está la respuesta de los productos, fíjate que aproximadamente a 80 metros de mercurio ocurre el cierre valvular con la relajación isovolumétrica. En realidad ocurre un poco antes. Acá tiene la aorta como cae la presión, va cayendo y tiene una caída adicional de presión que esto se llama incisura dicrótica, que ocurre a un valor un poco más alto que 80 metros de mercurio y es debido a que la válvula sigmoidea protruyen hacia el ventrículo y hacen cuando se cierran, en esa entrada hacia el ventrículo, un descenso adicional de presión intraórtica. Esto se llama incisura dicrótica o dicrótica debido al cierre valvular aórtico que se abomba hacia el ventrículo. Bien. La presión interventricular durante la fase de relajación cae hasta valores muy bajos. Se mantiene bajo durante todo el periodo de llenado, periodo diastólico, solamente hace un pequeño incremento de presión en la porción final del periodo diastólico que obedece a la sístole auricular, pero el gran cambio de presión lo hace durante la fase de contracción. La curva de presión aórtica de la vía orante viene con una caída de presión hasta 80 metros de mercurio, abre la válvula sigmoidea, llega hasta 120 como presión sistólica, desciende hasta valores un poco por debajo de 100, 90, 80, hace la cintura dicrótica y vuelve a hacer el mismo recorrido. Ahora vamos a interpretar un poco qué pasa con la curva de volumen ventricular. Fíjense, acá sería durante la fase de contracción isovolumétrica, no hay cambio de volumen ventricular. En la fase de eyección, primero hay un gran cambio de volumen en la alta eyección de sangre y luego la sangre se eyecta más lentamente. Se cierra la válvula sigmoidea y ocurre un periodo donde es isovolumétrico, entonces no hay cambio de volumen ventricular. Y después en la fase de llenado ventricular, primero hay un gran llenado ventricular por la fase de llenado rápido, después esa fase tiene un periodo más lento y por último la sístole auricular nos ocasiona un llenado adicional cambiando el volumen ventricular algo más. Esto ocurre en un valor de 50 metros de mercurio hasta 105, 110 metros de mercurio, perdón, mililitros, porque tengo confundido mililitros, y de 105 mililitros hasta 120 mililitros cambia el volumen ventricular para llegar nuevamente a una fase de contracción volumétrica y luego vaciar. Bien, tenemos una curva punteada también, que es la curva de presión auricular. En esta curva van a ver una onda A que coincide con un aumento de la presión auricular ocasionado por la sístole auricular, una onda C que tiene que ver con el abombamiento de las válvulas AB hacia la aurícula, y una onda B que tiene que ver con durante la fase de relajación hipermétrica las válvulas AB están cerradas y el llenado auricular ocurre y el ingreso de sangre a la aurícula le produce un incremento de la presión. Ahora vamos a ver las coincidencias temporales con el electrocardiograma. Todos conocen que el electro tiene una onda P, que es la onda de conexión de las aurículas, un complejo QRS, que es el complejo de conexión del ventrículo, una onda T, que es la onda de reponexión del ventrículo, y una onda TA que no se ve, debería estar acá donde está el complejo QRS, pero no se ve porque está tapada por el complejo QRS que tiene mayor magnitud eléctrica. Bien, uno siempre tiene que pensar que el evento eléctrico es previo al evento mecánico. Por lo tanto, si hay una onda A, que es la sístole auricular, o sea, la contracción de la aurícula, el evento de polarización de la aurícula tiene que estar secuencialmente en el tiempo algo antes. Y
Fíjense que la onda P está temporalmente algo antes que la onda A de cambio de presión auricular ocurrida por la sístole auricular. Si uno mira que el evento sístole ventricular ocurre cuando se cierran las válvulas AB y se produce la fase de contracción isovolumétrica y la fase de vaciado, ese fenómeno mecánico tiene que estar precedido por un fenómeno eléctrico. Entonces ven que el complejo correse, que es la deformación del ventrículo, está levemente antes en el tiempo que el complejo mecánico. Siempre van a encontrar que el complejo eléctrico está levemente antes que el complejo mecánico. Por eso ustedes pueden, aún no recordar un gráfico, mentalmente poder decir cómo es la correlación temporal entre el electrocardiograma y los cambios de presión en el ciclo cardíaco. Y después tenemos los 4 ruidos cardíacos, primero, segundo, tercero y cuarto. Habitualmente se escuchan 2 ruidos, el primero y el segundo. El primer ruido cardíaco históricamente fue cambiando, que lo producía. Al inicio se decía que eran las válvulas, en un momento se decía que era el pasaje de sangre, y después de mucho tiempo se definió que tenía mucho que ver con algo de las válvulas, pero más que nada con movimientos de músculos ventriculares y de las cuerdas tendinosas y toda la estructura que sostiene la válvula, que cuando se cierran, vibran y con la sangre de esa vibración se transmite al tórax y genera el primer ruido, un ruido de larga duración y baja intensidad. Coincide temporalmente, obviamente, si lo produce el cierre de válvula AB con la fase de contracción isovolumétrica. El segundo ruido es un ruido generado por el cierre de las válvulas sigmoideas y está en relación con el pasaje de la sangre en forma retrógrada que produce una vibración de las válvulas sigmoideas. Nos hace un segundo ruido más corto duración, pero más intenso. El tercer ruido es un ruido de poca intensidad que no siempre se escucha, puede ser escuchado y es normal, especialmente en personas jóvenes, y obedece al llenado ventricular rápido, o sea, ocurre durante la fase diastólica, acompañado del llenado ventricular rápido, y tiene que ver con movimientos de sangre en el ventrículo que se está relajando, que está relajado, y uno lo puede imaginar como cuando pone una jarra a llenar con agua, y vieron que la sangre es como que llega al fondo y salta. Bueno, lo mismo ocurre en el llenado ventricular. Lo que hace el agua en la jarra lo hace la sangre en el ventrículo. Al llenar el ventrículo y pegar la vuelta produce un ruido, y ese es el ruido del tercer ruido. Obviamente, entonces, si lo produce el llenado ventricular, va a estar en correlación con esa fase del llenado ventricular. Y el cuarto ruido es un ruido que tiene que ver con el sístole auricular, lo van a tener en correlación con el sístole auricular. Estos son los eventos pulmonares, digamos, del lado ventrículo derecho, que son los mismos, nada más que trabajan con baja presión. Lo único que cambia acá es que los valores de presión son menores. Dos ruidos de baja intensidad, inclusive el cuarto es tan baja intensidad que en condiciones normales no es audible, es un ruido que está en este lugar, y el tercero es un pequeño ruido de baja intensidad y corta duración, ambos son de corta duración. El tercero puede ser audible y el cuarto en condiciones normales no es audible. Bueno, en todo este ciclo cardíaco hubo movimientos de válvulas y uno puede pensar cómo se movieron las válvulas en el tiempo. Ya habíamos dicho de alguna manera que el ventrículo derecho, a pesar de ser un circuito de baja presión, tenía una duración entre su apertura y su cierre mayor durante la disección que el ventrículo izquierdo. Fíjense que vamos a poner esta aurícula derecha, lo que dura la sístole auricular derecha, esto es
aurícula izquierda, lo que dura la sístole auricular izquierda. Esto es ventrículo derecho, lo que dura la sístole ventricular derecha, con su periodo de contracción subvolumétrica, y esto es ventrículo izquierdo, lo que dura la sístole ventricular izquierda con su periodo de contracción subvolumétrica. Y acá van a ver el cierre mitral, cuando inicia la sístole, el cierre tricuspidio, cuando inicia el sístole ventrículo derecho, y fíjense que primero se abre la pulmonar, iniciándole la eyección en el ventrículo derecho, después se abre la aorta, iniciando la eyección en el ventrículo izquierdo, primero se cierra la aorta, finalizando la eyección del ventrículo izquierdo, y después se cierra la pulmonar, finalizando la eyección del ventrículo derecho. Por lo tanto, el periodo eyectivo es mayor en el ventrículo derecho que en el ventrículo izquierdo. De alguna manera, todo lo que explicamos del ciclo cardíaco lo podríamos hacer en esta correlación de presión-volumen. En la abscisa tenemos volumen, en la ordenada tenemos presión, y se refiere al ventrículo izquierdo. Uno podría empezar a explicarlo de cualquier sitio, pero habitualmente lo hacemos de la D. La D es un punto en donde, como ven, el ventrículo tiene un bajo volumen y una baja presión. A partir de la D va hasta el punto A, en donde hay un gran crecimiento de volumen sin prácticamente con muy bajo cambio de presión. O sea que esta es la fase de llenado ventricular. Porque aquí se abre la mitral y permite el llenado. Cuando llega A, la mitral se cierra y comienza el periodo de contracción isovolumétrica. Y por ser de contracción isovolumétrica están cerradas todas las válvulas, entonces va a haber cambio de presión, un importante cambio de presión, sin cambio de volumen. Hasta que llega a B, en donde se produce la apertura de la válvula sigmoidea. Y entonces en esta apertura va a haber un cambio de presión, creciendo la presión hasta el valor de 120, con disminución de volumen porque lo está eyectando. Sigue disminuyendo el volumen hasta alcanzar una presión de aproximadamente 80, en donde se cierra la válvula sigmoidea. Para luego, con la válvula sigmoidea cerrada, y la AB por supuesto cerrada, producirse la relajación isovolumétrica. Por ser isovolumétrica no hay cambio de volumen, pero sí hay un gran cambio de presión hasta valores muy pequeños. Si ustedes se fijan, dentro de la gráfica hay dos puntos más que nos permiten definir dos presiones, que son la presión diastólica aórtica y la presión sistólica aórtica. Esos dos valores que figuran con 70 y 120, ahora después los vamos a definir y estandarizar. Por eso ahora lo vamos a definir, en realidad digamos, ese fue un valor de presión de ejemplo, y ahora cuando hablemos de presiones vamos a dar una definición correcta. Bien, analicemos el volumen minuto cardíaco como el volumen de sangre que por minuto eyecta cada uno de los ventrículos. Y por supuesto que como un circuito cerrado es el mismo el que sale de la aorta que el que sale de la pulmonar. Si bien las presiones son distintas, el volumen es el mismo. No cometan el error en el examen que siempre pregunten cómo es el ventrículo derecho y dice mayor el izquierdo. No, el volumen es siempre el mismo el que eyecta ambos ventrículos. Ese volumen endocardíaco está compuesto de dos variables. Una que es la cantidad de veces que ocurre en el minuto, que nos permite determinar la frecuencia cardíaca, y otra que es el volumen que se eyecta por cada contracción. O sea, el volumen sistólico, que aproximadamente es 70 mililitros, y la cantidad de veces que eyecta los 70 mililitros por minuto nos permite multiplicar 70 mililitros por una frecuencia, por ejemplo, de 70, nos da un volumen de prácticamente 5 litros por minuto. Ese volumen sistólico tiene tres determinantes que se llaman precarga, contractilidad y postcarga. Bien. De ventrículo izquierdo al derecho. La presión del tracto de salida. El ventrículo izquierdo es varias veces superior, prácticamente 6-7 veces superior al ventrículo derecho.
pero el volumen por unidad de tiempo o el volumen por latido del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho son los mismos. Es un circuito cerrado, si no habría un lugar donde se acumula sangre o donde faltaría sangre. O sea, por minuto el ventrículo izquierdo eyecta 5.000 mililitros y por minuto el ventrículo derecho eyecta 5.000 mililitros. Bien, vamos a lo mismo. El volumen minuto tiene variables que son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y a su vez el volumen sistólico tiene determinantes que son la poscarga, la precarga y la contractilidad. La poscarga de alguna manera depende mucho de la resistencia periférica total y de la presión arterial media. La precarga depende de lo que es la ley de Fracastardi, que tiene que ver con la presión de fin de diástole o el volumen de fin de diástole. Y la contractilidad y también la frecuencia cardíaca dependen de factores neuropolares, esencialmente del simpático en su proceso de estimulación y de inhibición. Una definición del volumen endocardíaco, que también se lo llama gasto cardíaco, en donde dice que es el volumen de sangre que el corazón expulsa por unidad de tiempo, o sea, la cantidad, los mililitros de sangre expulsados por minuto. Vimos ya que dependía de la variable, del volumen sistólico y la frecuencia. Y cuando hablan del valor normal dicen 5 litros por minuto, obviamente se refieren a un adulto sano. Hagan esa referencia porque si no, si lo plantean para otro individuo, vamos a pensar que un recién nacido también tiene 5 litros por minuto y es variablemente inferior. El volumen sistólico es el volumen de sangre eyectado en cada sístole ventricular y es la diferencia entre la cantidad de sangre que había al finalizar la diástole, que era 120 mililitros, y la cantidad de sangre que hay al finalizar la sístole, que es 50 mililitros. La diferencia nos da el volumen sistólico. También está variable en condiciones fisiológicas, adulto sano, normal y en reposo. El ejercicio puede aumentar varias veces este volumen. Con este volumen sistólico y con el volumen de fin de diástole, uno puede hallar algo que nos habla de la función cardíaca. Fíjense que yo, de alguna manera, en el numerador pongo volumen de fin de diástole, pero volumen residual. Si al volumen de fin de diástole le restamos el volumen residual, estamos hablando de volumen sistólico. Y entonces, ¿qué quiere decirnos esta fracción de eyección? ¿Qué fracción de la cantidad de sangre que hay en el ventrículo se eyecta? En condiciones normales, el 60-65% de la sangre que hay en el ventrículo al finalizar la diástole es eyectada. Este parámetro es un parámetro fisiológico muy utilizado, muy informado en los estudios cardiovasculares. Recuerden siempre, la fracción de eyección, valor normal 60-65%. Y está relacionado con la cantidad de sangre que el ventrículo eyecta y el total de sangre que tiene al iniciar la eyección. Bueno, frecuencia cardíaca con una definición, valor normal entre 60 y 90 latidos. Esto también es un adulto sano, porque los recién nacidos es mucho menor. Y ahora vamos a algunas definiciones que siempre cuentan mucho y que cuentan el examen. Precarga. ¿Qué es la precarga? En realidad los libros lo describen de muchas maneras, pero uno tiene siempre que pensar que tiene que ver con fuerza por nivel de superficie. Es una tensión, en este caso es la tensión pasiva. Y es la tensión, ¿quién la desarrolla? Le desarrolla el músculo. Al final de la diástole. Luego de la actividad auricular, inmediatamente antes del comienzo de la actividad ventricular contráctil. O sea, es la tensión que desarrolla el músculo ventricular por la presión que ejerce la sangre al final de la diástole. Y un fenómeno pasivo por un fenómeno diastólico. Es la precarga. Y es dependiente de qué? De la cantidad de sangre que retorna al corazón. A mayor retorno venoso, mayor desarrollo de tensión por parte del músculo ventricular durante los fenómenos diastólicos. Ahora, poscarga ya la podemos ver durante el periodo eyectivo. Y acá también es un proceso de tensión que desarrolla la pared ventricular, el músculo ventricular, pero ahora ya no como fenómeno pasivo durante el llenado, ahora como un fenómeno activo que ocurre durante la eyección. Y acá los libros discuten sobre cuándo el valor, si tiene que ser cuando sale la bala sigmoidea, si tiene que ser durante la expulsión, durante el momento de mayor presión sistólica aórtica, si tiene que ser cuando es al final de la expulsión, tiene
presentación. Pero lo único que tienen que tener en cuenta es que es la tensión que desarrolla la pared ventricular durante el periodo eyectivo y que de alguna manera acá los determinantes de la tensión esta tienen que ver con las fuerzas que se oponen en el tracto de salida. Entonces estamos relacionados con la tensión arterial y con la resistencia periférica. Obviamente a mayor resistencia periférica, mayor tensión va a tener que desarrollar la pared para poder eyectar la sangre, entonces mayor poca. Y la otra variable que nos intervenía sobre el volumen sistólico era la contractilidad o entropismo. Y esta contractilidad o entropismo es una propiedad del músculo cardíaco por la cual tiende a la contracción y está relacionado con fenómenos neurovasculares que le aportan mayor contenido de calcio intracitoplasmático. Ejemplo, la estimulación simpática aumenta la concentración de calcio intracitoplasmático y aumenta el inotropismo. Esto, el inotropismo, no tiene nada que ver con Frank-Starling. En Frank-Starling, que es otra manera de expulsar más sangre, está relacionado con la longitud de la fibra previa a la contracción. O sea, lo que se llama sistema de autorregulación enterométrica es un mecanismo en el cual la mayor llegada de sangre al ventrículo tiende más a la fibra, genera mayor cantidad de puentes de actina y eso produce una mayor expulsión sistólica. La contractilidad es una propiedad que tiene que ver con el aporte de calcio intracitoplasmático, con lo cual se logra una mayor fuerza de contracción por el aporte de calcio en los ventrículos. Bien, y ahora vamos a presión arterial, y acá viene lo que es la pregunta. Apréndase 3 letras de memoria que se llaman JNC. Durante años, cada creo que 5 años, se reúne un comité de expertos a nivel mundial para definir todo lo que tiene que ver con presión arterial. Y aprendan de aquí en adelante que todo lo que ustedes no lo saquen del JNC, pongan en Google JNC, el último es el 8º reporte, y le va a aparecer en inglés o en castellano los reportes, desde el 1 hasta el 8, y van a ver cómo a través de la historia las definiciones de presión arterial fueron cambiando. Pero sobre todas las cosas van a ver los valores normales de presión arterial que son los que realmente valen. Todo lo demás que van a encontrar escrito por la calle no vale. Y el último comité de expertos determinó que la presión sistólica tiene un valor inferior a 120 milímetros de mercurio y la presión arterial tónica tiene un valor inferior a 80 milímetros de mercurio. Si ustedes en el segundo o el tercero estaban en 140 y en 90 se tenían otros valores. Pero bien, hoy en la actualidad los estudios se hacen para ver si los individuos tienen valores de presiones tales que no les modifica la mortalidad. Se ha visto que con valores por debajo de 120 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio no tiene modificaciones de mortalidad. Con valores de presión mayor que parecían ser normales, en realidad tuvieron mayores índices de morbilidad y mortalidad. Entonces el último reporte, en realidad el penúltimo, ya define eso como la normalidad. Por encima de eso ya empieza lo que se llama normal vigilado, hipertensión leve, hipertensión moderada, hipertensión leve. Pero pónganse en la cabeza que si en el examen le preguntan, los valores de presión arterial sistólica son por debajo de 120 milímetros de mercurio y diastólicas son por debajo de 80 milímetros de mercurio. Y están las definiciones, la fuerza mínima sobre la superficie de la arteria durante el ciclo cardíaco, que se ocurre antes de la elección, y aproximadamente valor normal 80, y ahí corrijan y en realidad hay valores 80 o menos. Porque si uno dice valor normal 80, que tiene 75, no es normal. Sí, es normal. Presión arterial sistólica, la máxima fuerza sobre la superficie de la arteria durante el periodo expulsivo, o elección ventricular, valor normal 120, por debajo de 120. No se olviden las 3 siglas y buscarlas, JNC, les va a gustar y realmente van a empezar a aprender cosas nuevas sobre presión arterial. Y después tenemos, por último, la presión arterial media, como el promedio de valores instantáneos de presión que ocurre durante un ciclo cardíaco. Y cuando hablamos de promedio, no habla de un promedio aritmético, que sumo sistólica, diastólica y dividido 2. No, nada que ver. Uno podría calcularlo de forma aproximada, la presión arterial media, con una formulita que es presión diastólica más sistólica media diastólica, o sea, presión diferencial sobre 3. Presión sistólica más 2 diastólicas sobre 3, hay varias formas de calcular. Pero estas son fórmulas de cálculo aproximadas. ¿Esto qué es? Diastólica más sistólica media diastólica, es la diferencia de las dos presiones, dividido 3, o podría ser presión sistólica más 2 diastólicas sobre 3, y tiene que ver con que
el periodo histórico dura más tiempo, entonces para hacer el cálculo del promedio hacemos más la histórica de la zona. Pero en realidad, uno debería pensar que la presión arterial media deberíamos tener el valor de todas las presiones instantáneas que ocurren en el ciclo cardíaco, del infinito número de presiones instantáneas en el ciclo cardíaco, y dividirlo por el número de presiones y así obtenerlo. En realidad es una media geométrica, hay que hacer un gráfico de presión en el tiempo. Obviamente va a tener síntole y diástole, por debajo no va a quedar una superficie. Escuchen por qué se revisa el examen. Ustedes tienen que la síntole y la diástole nos generan una curva, que por debajo de la curva nos da una superficie. Tenemos tiempo a la abscisa y presión ordenada. Tendríamos que ver para un ciclo cardíaco cuál es el valor de presión que me divide a la superficie que quedó debajo de la curva en dos partes iguales. Es como integral la curva de presión, pero de alguna manera para que lo entiendan, por debajo de la curva que es la superficie, y hay un valor de presión que divide a esa superficie en dos. Ese valor de presión es la presión arterial.